el caso de Cuba y el caso de Venezuela, Cielo, Fabio, Gerardo, a mí yo tengo una preocupación de otro calado, que es la siguiente. Cuando se arma esta incursión mercenaria hacia Venezuela, tiene como protagonista la extrema derecha cubana, tiene como protagonista dos territorios geográficos, la Florida, la Guajira colombiana y territorio venezolano. Y tiene unos actores políticos, tiene un señor que se viste de negro de apellido Rendón, tiene a Juan Guaidó, tiene a los republicanos y a mercenarios de la Florida y gente que está diciendo desde la Florida que Gustavo Petro lo detienen como sea. Frente a esto, Gerardo Cajamarca, yo no creo que el peligro sea ni que exista una voluntad de los servicios de inteligencia cubanos para interferir las elecciones del 2022. Yo sí creo que existe un peligro latente de mercenarios en la Florida, aliados con la extrema derecha norteamericana, la extrema derecha cubana, la extrema derecha venezolana, para detener el alcance progresista en Colombia. Adelante, Gerardo. ¿Me está escuchando? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Frente a su pregunta de Cuba y Venezuela, quisiera conectar un poco con el tema que usted planteaba a la pregunta del profesor Fabio respecto a si el Centro Democrático daría clases a los Estados Unidos sobre algunas tácticas o estrategias. Quiero unir con eso, con el discurso del contexto de esta reunión o de esta charla respecto a Biden y el comienzo de su nuevo gobierno. Él enfatizaba, él enfocaba el tema en dos temas, varios temas, pero me llamaron la atención dos temas. El tema de la verdad, insistiendo que pues el gobierno Trump había sido mentira, etcétera, cosa que es real. Enfocaba también en la defensa de la democracia y enfocaba el tema en el tema del terrorismo interno. Me hubiera gustado que se hubiera referido más al terrorismo en todas sus expresiones, interno o externo, porque no hay que olvidar que todo ese tipo de ataques terroristas, ese tipo de manifestaciones de la supremacía blanca, de extremistas de derecha, tienen una agenda. O sea, ellos no odian a la gente solamente por su color, porque sea negro, porque sea indio, porque seamos latinos o marrones, o mulatos, o lo que sea, aunque también se trata de intereses económicos y de agendas políticas, por lo menos la dirigencia, porque vale la pena decir que aquí la base de seguidora de Trump, muchos son sectores, aunque Estados Unidos bastante ignorantes de la política nacional y exterior. ¿Y por qué quería hacer esa conexión? No, el Centro Democrático no le da clases a nadie de nada, ellos no se han inventado nada, ellos son una copia vulgar del paramilitarismo que hubo en la mano negra en Nicaragua. Son la conexión y las tácticas que utilizó Oliver North para armar el gobierno, el ejército paramilitar de los contras para derrocar a los sandinistas del poder. Es el narcotráfico y es la mafia. Pero más antes que eso había un señor que se llamaba Joseph Goebbels. Él planteó 11 principios sobre la mentira, sobre cómo articular a través de la propaganda e imponer una agenda a través de la mentira, de la trampa, de identificar. Yo no hay el tiempo ahora, pero les invito a que busquen ahí en Google los 11 principios de la propaganda nazi. Es el fascismo. Y ese fascismo en el interior, en los Estados Unidos, se expresó claro con Donald Trump, con los sectores del Ku Klux Klan y de la supremacía blanca en el poder. Pero no olvidemos que también el gobierno Obama, ¿cierto? Premio Nobel de la Paz, con Hillary Clinton, acordemos lo que pasó en Libia. Ellos asesinaron a un presidente, a Gaddafi. No olvidemos la cantidad de situaciones y arremetidas declarando a Venezuela, por ejemplo, un enemigo potencial, peligrosísimo del país de Venezuela, pero nunca miraron a Colombia, nunca se refirieron a Colombia en el gobierno Obama, respecto a las alianzas que había de Uribe
con el narcotráfico, con los paramilitares, con crímenes de lesa humanidad, con los falsos positivos. Eso no hubo una política contundente al respecto. Ahora, respecto a su pregunta del hoy y de las relaciones que vienen, Gregory Meeks estuvo en Venezuela en su momento abogando por un industrial al cual Chávez le había hecho unas sanciones por estar especulando en Venezuela. Y él fue con los intereses de una corporación. Gregory Meeks es una persona, aunque demócrata, es de la derecha del Partido Demócrata. Yo tengo varias preocupaciones, o tenemos preocupaciones con respecto al tratamiento que se le vaya a dar al hemisferio occidental. Hay diferencias ahí porque Francisco Santos y otros personajes influyeron en la campaña en contra de Biden. Pero esas contradicciones en la historia nos muestra que a veces se zanjan por intercambio de intereses. Una cosa, como dicen los gringos, nada personal, solo negocios. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como pueblos del hemisferio occidental? Ya no pensando solamente como Colombia. ¿Cuál es el tipo de acciones que nosotros tenemos que empezar a entablar y a tender puentes con los sectores progresistas del Congreso de los Estados Unidos? Un diálogo abierto también, ojalá que se inicie ya desde la ciudadanía, desde los sectores progresistas, con el gobierno de Biden, hablando de la agenda que él propone, que es justicia social, que es la lucha contra el terrorismo interno, ojalá que pase al terrorismo externo, porque lo que han hecho en Venezuela, por ejemplo, son prácticas terroristas, auspiciadas por varios presidentes, entre esos Duque en la frontera con Cúcuta, cuando pretendían meter pertrechos para hacer actos de sabotaje. En Venezuela han entrado paramilitares con el objetivo de asesinar a un presidente elegido por el pueblo, gústenos o no nos guste. Es decir, un tema de si va a haber respeto a la soberanía o no de los países. Eso es lo que nosotros tenemos que reclamar, y finalizaría diciendo esto. Esto se trata de un imperio. Pues espero no estar afectando los castos oídos de los que no les gustan escuchar ciertas palabras, pero es que imperio es eso. Es el imperio de las corporaciones, el imperio de los intereses económicos, del capital especulativo, de si este planeta o los países que lo componen van a poder definir su suerte de manera autónoma, a favor de la vida, a favor del clima, a favor del medio ambiente, a favor de los seres humanos, de lo público, más en medio de una pandemia, o van a tomar la opción de lo corporativo, de lo privado, ¿cierto? Y de la guerra, del daño al medio ambiente. Eso es otra vez, como dice Gustavo Petro, es una elección entre un modelo de vida o un modelo de muerte, ¿verdad? Nosotros creemos que es muy importante que tomemos en serio. Esto no lo va a cambiar un presidente, ojalá Petro o quien define la ciudadanía colombiana de sectores progresistas, porque tenemos que salir de la mafia, ¿cierto? Plantea una agenda y esa agenda la construyamos sin hacernos falsas. Sí, tenemos que ocupar el Congreso, los sectores progresistas, no la mafia otra vez, pero en cada municipio, en Facatativá, en Soacha, en La Guajira, en Putumayo, la gente tiene que empezar a organizarse en torno a una agenda de la vida. Eso no nos va a llover de las tierras del tío Sam. Es desde cada sector progresista que le apunte a un cambio. Bueno, muy bien, Gerardo, me quedan los últimos 5 minutos del programa del mediodía de hoy. Le pediría a Cielo, no voy a preguntar, sino simplemente lo que quieras aportar, lo que quieres decir para este tema, a propósito de la toma de posesión del presidente Joe Biden y afortunadamente la salida del presidente Donald Trump. Adelante, esa es la última ronda, lo que ustedes quieran aportar, al debate de hoy. Pues mira, Holman, como básicamente la última pregunta que planteabas tenía que ver con la incidencia de las fake news y toda esta era de la posverdad en las elecciones políticas, esos antecedentes que tuvimos en Colombia y que necesariamente van a marcar también las elecciones presidenciales del 22, hay que partir de un principio, y es que finalmente es un fenómeno que se ve a nivel mundial, que digamos que los estándares internacionales establecen que no es al Estado, para la libertad de expresión, establece que no es al Estado finalmente a que corresponde hacer ese control de qué es
verdadero y qué es falso, ese control, digamos que equivaldría a una censura de lo que puede circular o no en la red, pero sí es a la sociedad. Digamos, en términos de democráticos, en términos de precisamente robustecer la democracia y no sobre pretexto de atacar ese flagelo, de pronto de ir en detrimento de un valor tan preciado en la democracia como la libertad de expresión, lo que le corresponde a los demócratas del mundo entero finalmente es un ejercicio más juicioso de corroborar la información que se recibe a través de las redes sociales y pues todos esos instrumentos de las nuevas tecnologías que, si bien es cierto, igualan la manera en que uno participa en el debate público, también tienen todos esos bemoles, como esa circulación de esas campañas de destrucción, por ejemplo, de la que yo también he sido víctima. Y para relacionar eso con la pregunta que tú realizabas hace unos momentos de ese vínculo, también desde ese epicentro que puede estar, por ejemplo, en la Florida, de fábricas de fake news, pues allá hay varios portales. Creo que está ese señor Yamuré que está allá, yo he sido víctima de ellos, tengo entendido que ese señor Rugeles también, ellos su epicentro es allá. Digamos que esos sitios de generadores de falsas noticias y que controlan como todas esas campañas mediáticas de destrucción moral a las personas que intervienen en la vida política, ni siquiera están dentro del mismo territorio, por ejemplo, colombiano, el estado que es concernido. Entonces yo creo que es algo a lo que hay que hacer frente necesariamente, y la mejor manera, yo creo que hay que partir del principio, es que no necesariamente, afortunadamente, todo el mundo se informa por las redes sociales. Hay que insistir precisamente en esa campaña puerta a puerta de los territorios, en ese diálogo con la ciudadanía a través de otros medios como más directos. Ojalá se supere la pandemia al corto plazo y podamos volver a salir, digamos, a las calles como esperamos. Pues en Colombia no será para muy rápido como está visto, de pronto seremos de los últimos países en poder hacerlo, pero yo creo que va a ser determinante pues ese contacto directo y con la sociedad y ese intercambio directo de la información. Eso en cuanto a la implicación y la influencia que pueda tener y que es determinante en la vida política de todo ese fenómeno de las fake news y ese control que existe a través de los medios tecnológicos. Yo, por ejemplo, miré con mucha reserva esa censura que se hizo a Trump de Twitter, porque digamos que tampoco considero que sea a los gigantes de la comunicación a quienes les corresponde hacer ese control, porque parto del principio que allí también hay intereses que no son intereses necesariamente altruistas, humanitarios. Ahí también hay intereses económicos. Ahí es dejar como en manos de un tercero, finalmente privado, que venga a controlar el debate público, y eso tiene serias implicaciones. Eso fomenta finalmente la creación de burbujas de comunicación, el fraccionamiento de la sociedad, y a mí, por ejemplo, me parece indeseable que se creen como plataformas, unas para la extrema derecha, otras para las personas que están que dialogan en los términos democráticos deseables. Yo creo que eso sería más riesgoso en términos de lo que se puede conseguir. Estaríamos abocados, de hecho, y en Estados Unidos se hablaba de ese escenario incluso de guerra civil, cuando hay tanta gente que se comunica entre ellas sin ni siquiera dialogar, se rompe el diálogo en una sociedad. Finalmente eso digamos que a mí me produce miedo, en el sentido de que eso puede ser un factor, al contrario, generador de violencia y de más fraccionamiento. Yo veo con mucha lástima cómo, e incluso, qué pena, lo último para terminar, es que a nivel ya no de fake news, ni de esto que limita con lo legal, al margen de la ley, hay personas dentro del debate público, digamos que que ocupan cargos, con que tienen una legitimidad, una credibilidad en la sociedad, que son caja de resonancia de esas fake news y de esas formas tan reprochables de orar en democracia. Por ejemplo, a mí me parece inconcebible que al día de hoy estén equiparando a las fuerzas progresistas, o por ejemplo a la Colombia Humana, a Gustavo de Petro, con Uribe o con Trump. A mí eso me parece impresentable, que sigamos acá mismo también siendo caja de resonancia de esas fuerzas oscuras que vienen acá a equipararnos con el tal y a ponernos etiquetas como el castrochavismo, y con toda esa tergiversación que hacen de las fuerzas progresistas. Yo creo que incluso allí es donde está más que esa pelea en cuanto a eso que sabemos, esos portales de noticias falsas y todo eso, en cuanto a la gente que tiene la cara en el debate público y aprovechando la credibilidad que tiene en una sociedad de ser caja de resonancia de esa desinformación que está lejos de ser, digamos, ética en términos democráticos. Creo que hay un problema de conexión. Yo no sé si
nos estamos escuchando, sí, porque hay algún problema Sí, Ahí escucho. técnico. te No, escuchamos, Fabio. simplemente decir que tenemos que seguir profundizando la comunicación con la sociedad norteamericana para entender qué pasa. Los que viven allá, los que hemos vivido allá, podemos contribuir a eso. No creo, por ejemplo, que toda la gente que vota por Trump sean supremacistas blancos, y tampoco que el comportamiento que la gente que participó ese día en la manifestación avalara pues lo que hicieron 200 personas. Entonces creo que hay que complejizar los diagnósticos. Y aquí también yo quisiera proponerle a Holman, por ejemplo, una conversación sobre qué es el progresismo, porque el progresismo no es solamente los partidarios de Gustavo Petro. Es decir, ¿qué significa ser, o como en España se dice, progre, ¿no? En un sentido más universal, porque pienso que el país tiene tradiciones progresistas en el conservatismo, un Juan Camilo Restrepo, un Vázquez Carrizosa en la defensa de los derechos humanos, en el liberalismo, en personalidades independientes. Entonces, pues propongo ese tipo de conversaciones y creo que el campo progresista tiene que discutir también muchas cosas sobre la tradición de las izquierdas, ¿no? A mí no me parece que ni Cuba ni Venezuela sean hoy modelos, ¿no? Yo no quiero una sociedad con líderes perpetuados 40, 50 años y con una única ideología. Eso yo ya lo viví 5 años y medio de mi vida cuando viví en la Unión Soviética, ¿no? Pero tampoco pues quiero descalificar los logros de estas sociedades. Pienso que 4 millones de la diáspora venezolana tienen que ponernos a pensar. Una sociedad que expulsa a más de 4 millones de una izquierda crítica, totalmente acrítica en muchos de sus segmentos, no en todos, ¿no? Y con eso no avalo la intervención norteamericana militar para solucionar la crisis. Pero me parece que son temas que se tienen que abordar, ¿no? El cierto anquilosamiento de las narrativas. Varias voces están llamando a renovar las narrativas políticas. La izquierda no es la excepción, ¿no? Entonces, pues temas que propongo para conversaciones posteriores y saludar estos espacios donde podemos conversar, escucharnos y abogar por otras vías más allá de las visiones bipolares. Y ese es el problema también, que necesitamos conversar y instalar nuevos temas que a veces los medios no favorecen, ¿no? Sí, pues Cielo, también Holman y profesor, pues muy enriquecedora esta charla, esta conversación, la invitación pues para los oyentes, también Holman de Tercer Canal, de tratar de promover esta discusión social. Yo creo que hay que sumar experiencias, hay que sumar propósitos, pero también hay que recordar que este es nuestro tiempo. Si nosotros ahora tenemos un año, a ver, van a ver, acabamos de mirar las decisiones que toma un país con sectores parecidos, opuestos, de forma, lo que ustedes quieran, pero se trata de contenidos. Y un sector, y vale la pena eso valorar, que se tenía el gran temor que la supremacía y los extremistas no permitieran la posesión de Biden. Yo creo que es muy importante lo que hoy sucedió y que se pudo posesionar, que no hubo violencia, porque hubo una gran presión en los Estados Unidos, preocupados por ese tema de que esto llegara a suceder, no sucedió. ¿Esto qué prueba? Que cuando se vuelcan todos los ojos de un país y del mundo, de buena parte del mundo, presionando para que no haya disturbios, de no aceptar el terrorismo, las malas prácticas, eso funciona. Nosotros tenemos apenas un año para decidir quién va a ser el candidato. Los sectores progresistas, revolucionarios, de izquierda, demócratas, mejor dicho, los no mafia, para colocar algún título. Tenemos que decir quiénes van a ser nuestros candidatos. Está Petro, hay una cantidad de otros candidatos, ¿cierto? O que no sean gatos pardo, desde luego, no sean camuflados camaleones,
y eso lo define son las agendas. ¿Cuál va a ser la agenda para cambiar el país, para quitárselo a la mafia? Pero también cuál va a ser la composición del Congreso y del Senado para quitárselo a la mafia y a los bandidos en Colombia. Y esa decisión, amigo televidente, amiga televidente, parte desde la mesa esta noche en su hogar. Vamos a seguir comentando sobre política, vamos a seguir criticando, quejándonos, o vamos a participar activamente desde el hogar, desde la casa, ¿cierto? ¿Cómo nos organizamos después con los vecinos, por los medios de comunicación, por el Twitter, por donde sea? Pero es momento de la acción, de la organización, de deponer las diferencias y, como decía don Camilo Torres, de mirar lo que nos junta, no lo que nos separa, definir agendas y vamos de verdad a hacer transformaciones por la vía democrática como corresponde y con contenidos. Un abrazo a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias, Cielo, muchísimas gracias, Fabio, Gerardo, por supuesto, muchísimas gracias. Bueno, este fue nuestro análisis. Le apostamos a un análisis diferente, con voces diferentes, liderazgos diferentes. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo que reflexionen a partir de este momento de lo que viene y de lo que no puede repetirse y pasar en las formas de hacer política para el 2022. Soy Juan Morris, les deseo muy buenas tardes. Hasta pronto.